como con la dirección de la doctora Selena Ponce Dawson y como codirector del doctor Alejandro Coleman Lerner. El título de dicha tesis es Mecanismo de transducción de condiciones extracelulares en médicas representaciones cuantitativas. El jurado, que está compuesto por la doctora Inés Amigo, que se encuentra en forma virtual, y en forma presencial por los doctores Ariel Chomores y el doctor Ignacio York. ¿Podés comenzar, Alan? Disculpen, no veo nada. ¿Qué dijo? ¿Inés no ve nada? ¿No es por el Zoom? O sea, ahí sí, ahí está. Gracias. ¿Sí? ¿Se ve todo, Inés? No, ahí se va. ¿Se ve? Sí, se ve, sí. Perdón. Se va y viene, ahora no veo nada. Mariano, ¿qué te decía que está pasando? Yo estoy viendo todo, Alan. ¿Inés? No. ¿Inés se está viendo? Es que creo que cuando habla, ¿cómo se llama? Mariano, no se ve nada, pero si Mariano está callado se ve. No, escúchame, Inés, deja fijo la pantalla mía. Inés, deja fijo, poner fijo en el Zoom mi pantalla. Ok. Claro, cuando dejas de hablante y cuando cambias de Está fija la pantalla de Alan. ¿Se está bien, Inés? Veo la pantalla de Alan, pero la cara de Alan la veo solo si Mariano está callado. Está bien, igual no te preocupes tanto por mi cara, lo importante es que veas Quizás, por ahí es importante que veas por ahí de última el puntero, ¿se ve? Para ahí el puntero no se ve, eso sí. Sí, Bueno. Arranca. Mariana está en silencio, no, pero... Yo no veo el puntero, El puntero tenés que verlo el puntero lo tenés que ver en la pantalla donde estoy yo, no en la... Bueno, no lo vamos a compartir. Está complicado eso, Y si no fíjate con el mouse, porque con el mouse... Con el mouse, esa es una buena idea. Lo puedo hacer al mismo tiempo por ahí. El mouse Con el mouse veo todo. fantástico, lo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. El mouse. Bueno. Entonces, bienvenidos a mi tesis doctoral. Como les contó Mariana, bueno, esta es una tesis de doctorado, una tesis de doctorado de física del área de biofísica. Y el título dice Mecanismos de transducción de condiciones extracelulares en medidas por representaciones cuantitativas. Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es, viendo la forma en que las células perciben la situación fuera de la célula, y lo voy a estar analizando de forma cuantitativa. Entonces, obviamente No. Tenés que pasar al revés. El de abajo es el que adelanta. El de al lado. ¿Cuál es el tuyo? No, con la flechita Tenés que Con usar la el flecha. para cambiar. Este es el tuyo. Y bueno, con el botón de la derecha. La tecnología ayudando. Cuando se pone flechita a veces no cambia. Si no, salta el teclado. Hacemos así directamente. Clásica trama hombre versus tecnología. Ahí está. Todo. Todo por el texto. Bueno, entonces, el contexto de esto entonces es, los seres vivos tienen que percibir su entorno. Por ejemplo, digamos, un animalito está siendo perseguido por un depredador, tiene que escaparse, pero para eso tiene que percibir que está el depredador ahí. Y eso tiene que llegar a sus ojos, y de ahí al cerebro, y de ahí tiene que reaccionar el cuerpo del animalito y todo eso. Es decir, es todo un proceso. Digamos, tiene que comenzar los ojos, no sé, porque es un ser extenso, no es un puntito que está volando ahí, en el aire. Y eso que sucede en los seres multicelulares, también sucede en los organismos unicelulares. Que uno se imagina las células como un puntito nada más, pero en realidad son extensas, son grandes, por decir así. Y entonces,
Por ejemplo, esta molécula que está en el exterior, este es un proceso que se llama, es una estructura que se llama red de señalización celular. Ven que tiene forma de red, ¿no? Y entonces es justamente para percibir las señales que suceden en el exterior, que podría ser cualquier cosa, ¿no? En una célula de un organismo multicelular, pues podría ser una hormona, para poner un ejemplo. Pero podrían ser muchas cosas. Entonces, esta molécula, por ejemplo, esta proteína va a percibir esta molécula que está en el exterior, pero a su vez va a activar esta otra molécula que va a activar otra molécula, eventualmente podría activar la transcripción en el ADN, de la cual voy a estar hablando más adelante, y eso puede a su vez hacer que la célula reaccione. O sea que es toda una estructura que va teniendo distintos elementos que se van comunicando entre sí. Y una cosa más, la idea del concepto central entonces es que yo tengo un emisor que va a estar emitiendo información y que va a ser escuchado por un receptor, esencialmente. Entonces, vamos a poner un ejemplo que es el yeast making, o sea, el apareamiento de levaduras. Las levaduras se suelen reproducir asexualmente, pero en ciertas condiciones se reproducen sexualmente. Entonces tengo una levadura de tipo A, de sexo A, y otra levadura de sexo alfa, y una emite feromonas y la otra la percibe, y entonces cuando la percibe, alarga una protuberancia, en inglés shmoo, para acercarse a la otra levadura, para no acercarse físicamente, sino para estar más cerca de la otra levadura. Y esto que tenemos acá es un experimento donde estamos haciendo esto artificialmente. Está metiendo más feromona acá, y acá hay menos feromona, ¿verdad? Y entonces, yo estoy metiendo acá feromona artificialmente, y estas levaduras están alargándose en la dirección de donde hay más feromona. Y entonces, algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, las levaduras están percibiendo no solo que hay feromona, sino también cuánta feromona hay. Están percibiendo que acá hay mucha feromona y que acá hay poca feromona. Entonces tienen que distinguir cuánta feromona hay, no meramente que hay feromona. Eso es importante porque va a ser importante esta graduación, esta dinámica gradual. Por otro lado, las levaduras son extensas y por lo tanto el hecho de que puedan diferenciar que acá hay más levadura que acá tiene su complejidad porque tienen que comparar los dos extremos de su ser. Y al no ser puntual eso implica toda una estructura, y esta estructura es la que aparece acá, que esa es la reseñalización involucrada justamente en el apareamiento de levaduras, esto que estamos viendo acá. Ahora, la forma más básica, la más forma simple de la señalización es un proceso que se llama señalización por amplitud. Donde básicamente, si hay mucha feromona acá, esto se va a activar mucho, va a hacer que esto se active mucho, y esto va a hacer que esto se active mucho. O sea, ¿qué quiero decir? Esto que están acá es la cantidad de feromona externa del factor alfa. Esto está en un gráfico logarítmico, ¿ven? Lo menciono porque esta es una curva muy típica, acá les podría mencionar. Entonces, afuera, yo voy a estar cambiando todo lo que se hace en el experimento, un experimento típico para detectar una señalización por amplitud. Yo voy variando la cantidad de feromona externa, y esto me va a variar la activación de los elementos intermedios. Por ejemplo, la feromona está acá señalada con esta línea negra, ¿ven? Y esto va a ser la activación de esta proteína G que está acá en el medio, que va a ser la línea verde. Está acá. No, la azul me parece. No, la azul es esta. La roja es esta. Esta es la línea roja. Y esto a su vez va a activar la transcripción del ADN que va a representar la línea verde. Y eventualmente se va a crear el SMU que está representando la línea azul. Como ven, son todas parecidas. Lo que está representando justamente es que están como copiando, por decir así, lo que está sucediendo. Y esta curva se llama, bueno, se puede ajustar, es una curva sigmoidal que se puede ajustar muy típicamente con una curva llamada curva de Hill.
Es una curva de algo que se ocurrió hace como 100 años y es muy importante en todo este contexto. Entonces, esta es la forma más sencilla, pero hay otra. Bueno, hay muchas otras, pero esta otra es muy importante. Que en lugar de simplemente agarrar y cuanto más fenómeno hay, más intensidad de la activación del factor intermedio, etc. hay, yo puedo modularlo de otra manera. En este caso, con pulsitos cortos. Estos pulsitos. Que de tal manera que esto es el mismo proceso, estamos viendo la proteína verde sensible al calcio. Cuanta más fenómeno hay afuera, no es que hay más de la GFP, sino que la GFP va a estar activándose más rápido, con más frecuencia. Y eso es lo que estamos viendo acá. Cuanto más, ¿ven? Cuanto hay mayor activación, hay más bursts, ¿ven? En promedio. Como que esto se va desplazando, esto es una CDF, se va desplazando hacia la derecha. Estamos viendo cómo se va desplazando hacia la derecha. Y esto no sucede solamente, ¿está bien? Esto no sucede solamente en la dinámica del calcio, en la levadura, digamos, en la fermento de levadura. Sucede un montón de otros procesos. Este es un ejemplo de Elowitz que ven que, bueno, también va a depender, digamos, la frecuencia del estímulo externo, ¿no? Es una situación. Y una cuestión importante en ese contexto es que, y esto también acá, esta curva, como ves, tiene una tendencia que parece ser como exponencial, ¿se ve? Y esa dinámica exponencial fue muy explorada particularmente dentro del contexto del calcio por un grupo en el cual yo no hace mucho, en particular, bueno, todo, en particular para el primer capítulo, pero un poco toda la tesis, que es este grupo de Falke. Que una de las tantas cosas que analizaron es que vieron que distintos tipos de células muy diferentes, con respecto al estímulo externo, la dependencia del periodo, y por tanto también de la frecuencia, lo mismo para el revés, era exponencial. Cuanto mayor es el estímulo externo, más corto el periodo. ¿Está bien? Viceversa, mayor la frecuencia. Entonces, tenemos información. La forma matemática con la cual yo estoy analizando todo esto es una ecuación, una fórmula inventada por Shannon en 1948 dentro del contexto de la computación. Estaba analizando junto con Turing en esa época. ¿Cómo? ¿Inés dijiste algo? No. Está analizando, digamos, los procesos de silenciación mediante un telégrafo, etc. Y básicamente lo que yo tenía es acá una situación donde uno tiene una fuente de información, ¿no? Un transmisor que va a transmitir una señal que va a llegar al receptor, pero en medio de un proceso de ruido. Por tanto, la cantidad de información que puede llegar no es infinita. Es finita como consecuencia del ruido. Bueno, podría ser discreta, podría ser continua, podría ser temporalmente extendida, entonces uno podría ver una tasa de pasaje de información, pero es importante que el ruido hace que sea una cantidad finita media bits. La medición es en bits, como lo comentaba. Y se cuantifica de esta manera. Tengo la entropía del input, donde la entropía es como lo máximo que es posible de saberse del input, menos la entropía del input condicional al output. O sea, lo máximo que sería posible de saberse del input una vez que ya conozco el output. O sea, es lo que me falta saber del input. Entonces, si yo tengo todo lo que es posible de saber del input y le quito todo lo que me falta de saber del input, me queda todo lo que aprendí del input. Todo lo que ahora sí tengo, y esa es la información. Y matemáticamente sí. Es
el valor esperado del logaritmo del cociente entre la probabilidad conjunta dividido el producto de las probabilidades integradas. Eso es un valor esperado. Entonces, en esta tesis, básicamente, me hice dos grandes preguntas. O sea, la gran pregunta es esta. ¿Qué aporta la dinámica temporal del intermediario de la señalización celular? O sea, no me está meramente importando que hay un proceso de señalización, sino me importa específicamente que hay una dinámica temporal, que no es algo estático en el tiempo. Y la pregunta que me estoy haciendo con esto, bueno, hay muchos aspectos. Uno es la cuestión de la modulación de frecuencia que ya les mencioné. Podría involucrar también la memoria, que es el hecho de que el presente depende del pasado, y eso puede enriquecer el proceso de señalización. Y en general, la pregunta sencilla es si la modulación por frecuencia permite transmitir más información. Porque esto es interesante porque la señalización por frecuencia gasta un montón de energía. No digo que necesariamente porque gaste mucha energía tiene que tener usos buenos, pero digamos, en general no es algo... La célula está haciendo un esfuerzo para hacer la modulación por frecuencia en comparación con la de amplitud. Entonces, queda esa pregunta, ¿no? Bueno, si es porque transmite más información, por ejemplo. Podría ser por otra cosa. Entonces, las preguntas van a ser las específicamente que se corresponden con los 4 capítulos de la tesis, que a su vez se transformaron cada uno en 4 papers. La primera es, si dentro de un contexto pulsátil, si transmite más información un proceso con memoria. Y ahí está la parte de la curva. Eso va a tener que ver con la parte más arriba, al principio de la señal. Luego, esto tiene que ver con la parte más arriba abajo. Dice, si hay las modulaciones por duración, amplitud y frecuencia para discriminar distintas vías de transmitir información, la de amplitud y frecuencia ya les mencioné, la de duración es simplemente que en lugar de, en profundidad, pero en lugar de tener un pulso que cambia su cantidad, va a cambiar la duración temporal. ¿De qué manera la dependencia exponencial del factor de transcripción influye en la transmisión de información? Porque bueno, ya vimos la dependencia exponencial, ¿no? Se las mencioné. Se las mencioné la dependencia exponencial en el contexto de la frecuencia va a ser muy importante. Y por último, ¿por qué existe esta dependencia exponencial? Nosotros en esta charla nos vamos a centrar solamente en el capítulo 2 y 3, que fueron un poco los capítulos nucleares de la tesis. Y después mencionaré algunas conclusiones acerca de las conclusiones del capítulo 1 y 4. El contexto de esto es lo que se llama la expresión génica a través de factores de transcripción. Básicamente yo lo que tengo son los factores de transcripción, los cuales se van a pegar y despegar del ADN, y que al pegarse, se van a pegar a una región específica del ADN, que se llama promotor. Y al pegarse al promotor pueden activar o inactivar el promotor, y esto va a hacer que se active o reprima la actividad de la polimerasa. La polimerasa es una proteína que se va a pegar al ADN y va a empezar a transcribir ARN mensajero. Entonces, ese ARN mensajero es el template, digamos, la base sobre la cual se va el ribosoma va a venir acá y va a ponerse a traducir, a producir proteínas sobre la base del ARN mensajero que se transcribió. Con lo cual, en algún punto este factor de transcripción termina generando la activación de este gen que va a producir proteínas. Hablemos brevemente de la multiplexación dinámica. Entonces, la idea de la multiplexación dinámica es la siguiente. Yo voy
a tener el mismo factor de transcripción. Voy a usar un factor de transcripción llamado MSN2, que está en levaduras, dentro del contexto de levaduras. Es un modelo, es generalizable, pero de hecho, este modelo, cada vez lo menciono. Y esto me voy a basar fuertemente en los trabajos. El segundo paper estuvo bastante fuertemente manejado basado en lo que es el grupo de O'Shea en particular, tanto Howe como Hansen. Y este mismo factor de transcripción, llamado MSN2, que entra y sale del núcleo, lo que yo estoy graficando acá es la concentración del MSN2 en el núcleo, puede transmitir información acerca de distintas cosas que están sucediendo. O sea, el MSN2 puede al mismo tiempo, en la levadura, transmitir que o hay escasez de glucosa, o hay estrés osmótico, o hay estrés oxidativo. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque depende de la población. Ven que no es igual estos dibujitos. Acá hay mucha escasez de glucosa, hay poquita escasez de glucosa, o sea, bastante glucosa. Y acá tiene muchos picos, o sea, más frecuencia. Y acá, baja frecuencia. Acá, que tiene estrés oxidativo, poco estrés oxidativo, tiene una amplitud baja. Y acá tiene una amplitud alta. Es un pulso único, pero de mayor amplitud. Y acá, que tengo un estrés mótico, voy a tener una duración más larga. Entonces, esencialmente, por eso yo bromeo, que yo le digo a mis amigos, que me lo habrán escuchado, para saber el contexto, que yo estudio de cómo hacen las levaduras para saber si tienen hambre o si tienen sed. Porque la escasez de glucosa es un poco que las levaduras tienen hambre, y el estrés osmótico es que las levaduras tienen sed. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, depende de si la señalización es por frecuencia, entonces que tienen hambre. Señalización que está modulada por duraciones que tienen sed. O podría ser que están isoladas o algo así, sería como estrés oxidativo. Entonces, lo que encontró el grupo de O'Shea es que los promotores que responden al estrés osmótico, si así tienen sed, son diferentes de los que responden a la escasez de glucosa. Son diferentes sus parámetros. Específicamente, hay dos cuestiones que ellos están mirando. Una es lo que llama el time scale de la activación, o sea, qué tan rápido están respondiendo los promotores. Si responden rápido, esto es bajo, los de glucosa responden rápido, los de estrés osmótico responden lento. Por otro lado está el umbral. Si el umbral es bajo, entonces ante señales chiquitas, en amplitud, va a responder muy fácil. Esto es la glucosa. Si en cambio el umbral es alto, va a responder más con más dificultad. Lo que encontrarán es que están estos promotores acá y los otros promotores allá. Entonces el modelo que yo usé es este. Yo tengo un estímulo externo que va a estar regulando justamente el nivel de amplitud, el nivel de la modulación por duración y la frecuencia, ¿no? Por separado, pero es el mismo en el sentido. Esto lo voy a meter en una fracción, una especie de modelo matemático que está representando una reacción química de transcripción de RNA, de ARN y eventualmente de producción de proteínas, y eso me va a generar un output, el cual también voy a estar regulando, voy a estar mirando con distintos cortes temporales para ver si se transmite por ahí más información antes de que llegue al equilibrio, pero voy a estar centrando fuertemente en el final. Entonces, describo este modelo. Yo acá tengo un promotor inactivo y factor de transcripción que está acá, con esto que es como una función de Hill, esto es una función de Hill, va a estar activando el promotor. Y después se va a integrar y el promotor, esto está, en realidad es un aviso de notación, esta flechita de ponerla acá, porque no es que el promotor se está transformando en ARN mensajero, pero bueno, ya estaba así y es difícil dibujarlo de otra manera, que es lo que está pasando realmente. Lo que está pasando es simplemente que, o sea, el promotor no desaparece, pero se va transcribiendo al ARN mensajero si este promotor está activo.
con la misma curva de Hill, con el mismo factor de transcripción. La razón por la cual está apareciendo este mismo factor de transcripción que hay acá es, a ver, en primer lugar, lo que tenemos es una situación donde nosotros tomamos un modelo simplificado basado que a su vez está basado en el modelo de los que exploraron el grupo de Shea que mejor ajustaba a los datos experimentales. O sea, este es una versión simplificada del modelo que mejor ajustaba a los datos experimentales. Pero también uno puede pensar como una simplificación, uno puede encontrar un modelo mecanístico de si uno lo piensa con un modelo llamado MWC, donde uno está suponiendo que el pegado del factor de transcripción es mucho más rápido que la activación de los promotores. Y entonces eso puede salir de ahí. Estos parámetros que están acá significan lo siguiente. Bueno, ya está el K1, que está diciendo cómo se activa el P1, el promotor. El D1 cómo se inactiva. Acá estoy transcribiendo. Estoy transcribiendo el ARN mensajero. Estoy transcribiendo el ARN mensajero a partir de la activación de los promotores. Y una vez que yo tengo el ARN mensajero, voy a estar. Pues se puede destruir a una tasa constante de 2 que no tiene nada que ver con el promotor, con lo cual no la voy a modificar. Y también voy a estar produciendo proteínas, o sea, como. En realidad va a ser integral, pero está representando la cantidad de proteínas. Como la proteína va a ser simplemente la integral de la RNA. Que lo voy a llamar el output, la salida, simplemente. Entonces, y esto es lo que es extremadamente interesante. Una cosa más, estoy poniendo una barrera de saturación acá, porque suponemos que la transcripción de ARN tiene un montón de limitantes que van más allá o más estrictas que lo que yo estoy acá mostrando. ¿Se maximiza la información en relación a parámetros diferentes para distintas condiciones? O sea, este es el modelo que yo les mencionaba y yo tengo acá, lo que estoy haciendo acá es escaneando el parámetro en 5 dimensiones, o sea, escaneando el promotor en estas 5 dimensiones, en la dimensión de K1, K2, D1, KD y N. KD y N se corresponden con la función de Hill, mientras que K1, K2 y D1 tienen que ver con la velocidad de respuesta del promotor. Y lo que pueden ver, y yo escaneé y voy a buscar el valor de información máxima, el promotor que tiene una información mutua máxima entre el input y el output, y después voy a agarrar y variar alrededor de ese punto. Y voy a ver cómo varía la información. Vale, pero parámetros. Y lo que puedo ver es que, bueno, fíjense primero en estas tres, que son el D1, el K1 y el K2. Pues el D1 no es tan sensible, pero siempre tiende a ser mejor que el D1 sea un poquito bajo. Tiende a ser mejor que sea el D1 bajo. Acá se ve con más claridad. El K1, en cambio, conviene que sea alto, ¿ven? Perdón, Alan. Sí. ¿Puede ser que te estés alejando del micrófono? Puede ser. ¿O la conexión está un poquito peor? ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, cuando miras se escucha mejor, gracias. Entonces, el K1 y el K2 conviene que sean altos. Y el D1 conviene que sea bajo. Por otro lado, miren acá el KD y el N. En general conviene que sean altos. Pero lo interesante es que esto es duración, esto es amplitud y son frecuencias. Son tres modulaciones completamente diferentes. Y sin embargo, siempre conviene K1 alto, K2 alto, D1 bajo, KD alto y N alto. Esto es extremadamente sorpresivo, porque lo que significa es que todos los promotores, todas las modulaciones requieren un promotor ideal que esté en la misma región del espacio de parámetros. Es decir, que tenga una velocidad de respuesta alta, K1 alto, K2 alto y D1 bajo significa velocidad de respuesta alta, y KD
en realidad es bastante intuitivo. Un parámetro ideal, bueno, va a tener, yo estoy modulándolo de cierta manera. Esto va a activar ciertos promotores, que acá lo están viendo cómo se hacen los promotores. Esto a su vez va a transcribir ARN mensajero. Y esto a su vez va a ser integrado y va a crear las proteínas. Si yo tengo un tiempo de activación extremadamente lento, voy a filtrar la señal, porque el promotor no va a responder. Entonces el promotor va a estar permanentemente apagado. Y si el promotor está apagado, no transcribo ARN mensajero, sino transcribo ARN mensajero en la proteína. Si en cambio tengo un umbral demasiado bajo, yo le quiero un umbral alto. No me acuerdo qué es lo que dije recién. Yo le quiero un umbral alto. Dije al revés. Perdón, el umbral necesita ser alto, no bajo. Alto. KD alto y N alto quiere decir umbral alto. Si yo en cambio tengo un umbral bajo, entonces el problema es que voy a dejar pasar ruido. Si dejo pasar ruido, el promotor va a estar permanentemente activado. Si el promotor está permanentemente activado, voy a estar transcribiendo ARN mensajero todo el tiempo. Y si estoy transcribiendo ARN mensajero todo el tiempo, voy a estar traduciendo proteínas todo el tiempo. Y si traduzco proteínas todo el tiempo, voy a tener proteínas. Pero voy a tener siempre proteínas. No voy a poder detectar sensibilidad. No voy a verlo siempre prendido, incluso si no hay señal. Con lo cual tampoco tengo información. Por razones opuestas, pero en ninguno de los dos casos tengo información. Entonces, ¿pueden de todos modos los promotores elegirse para ser selectivos a modulaciones específicas? O sea, ¿puedo yo agarrar y elegir los promotores y decir, este promotor va a detectar solo amplitud, o solo frecuencia, o solo duración? La respuesta es sí, pero no por la razón más obvia, sino por lo siguiente. Y es que no tienen la misma sensibilidad. Es cierto que a todos les conviene, todos los promotores se sienten, entre comillas, cómodos con los promotores, los promotores tienen, todas las modulaciones se sienten cómodos con los promotores en el mismo lugar del espacio de parámetros. Pero no tienen la misma sensibilidad. La frecuencia va a tener muchísima más sensibilidad. Miren, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Porque los colores representan un set de parámetros. Un set de parámetros es un promotor. En cambio, los símbolos representan